Bienvenidos, queridos amigos. Hoy hacemos este programa especial con motivo del fallecimiento, con motivo de la muerte del Papa Francisco. Y cualquier buen sacerdote católico lo que hace cuando tiene que celebrar un entierro, pues lo que tiene que hacer en la predicación es recordar los novísimos, o mejor dicho, hoy en día ya catequizar a los fieles y a los infieles que tienen ese momento del entierro en la Iglesia acerca de la escatología cristiana, de las verdades últimas del hombre respecto a Dios: muerte, juicio, infierno y gloria. Ten cristiano en tu memoria. Muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en tu memoria. Las exequias católicas han degenerado en homenajes, por culpa muchas veces de los sacerdotes que, en lugar de predicar estas verdades últimas, estos novísimos, en las exequias fúnebres, pues se ha optado desde hace muchas décadas por canonizar al difunto, canonizar al difunto. Las verdades últimas de la fe, los novísimos, no se han predicado y el pueblo cristiano las desconoce prácticamente, nunca las escucha. Y al difunto, independientemente de sus virtudes y de sus defectos y de sus errores y aciertos, poco menos que se le canoniza o directamente se le canoniza porque se dice que está en el cielo, ¿no? Esto ocurre en muchísimos, por desgracia, no en todos, pero ocurre en muchísimas exequias cristianas, muchos entierros, muchos funerales. Y es destruir por completo la fe cristiana porque eh, se, se amputa la finalidad de la vida del hombre sobre la tierra, que es alcanzar la bienaventuranza eterna. Y esa bienaventuranza eterna, pues no es una barra libre en la que todos vamos al cielo, porque Dios es bueno y por eso es justo, y como es justo, por eso nos juzgará. Y estas verdades deben ser continuamente recordadas porque todos necesitamos vivir de ellas. Necesitamos tener muy presente que al final de nuestra singladura por este mundo, Dios, o mejor dicho, nos llegará la muerte de una forma u otra, más dolorosa o indolora, más acompañados o viviendo en soledad. Y nos tendremos que enfrentar a esa separación del alma y el cuerpo, que es la muerte. Después Dios nos juzgará y conforme a ese juicio mereceremos, por su infinita misericordia, el premio del cielo o el justo castigo del infierno, porque Dios es bueno y por eso no puede tratar a todos por igual, independientemente de su fe, de sus obras, de sus méritos. Y si tenemos que purificar nuestros pecados, nos aguarda el purgatorio, donde necesitamos el auxilio del resto de hermanos en la fe, que a través de sus oraciones, de sus sufragios, especialmente de la celebración del santo sacrificio de la misa, puedan cuanto antes alcanzarnos, que seamos purificados de nuestros pecados, de nuestras culpas, de nuestras faltas y poder ver a Dios cara a cara en el cielo. Con motivo de la muerte, como les digo, del Papa Francisco, he optado no tanto por recordar estas verdades de fe de una forma más extensa, sino aprovechar para que los fieles puedan tener una catequesis de el papado, porque como todos los elementos de la fe y como en todos los dogmas de la fe actualmente, pues del mismo modo que la esencia de la Iglesia ha sido completamente desnaturalizada, o mejor, como me suelo decir, desobrenaturalizada, como la percepción que hay de la Iglesia ad extra, fuera, y también, por desgracia, ad intra, y por eso hablo en numerosas ocasiones de funcionarios eclesiásticos, es reducir la Iglesia a un funcionamiento, a un modus operandi, a la estructura de un partido político, de una ONG, de una especie de empresa multinacional. Como estas verdades de fe están completamente
desenfocadas y tergiversadas y anuladas. Ocurre exactamente lo mismo con el papado, con la institución del papado. Ya no hablo de la figura del papa, sino lo que es el papado, que el papado es más que el papa, porque como dice Monseñor Snyder, los papas pasan, pero la iglesia permanece. Y así ocurre en toda la iglesia. Los sacerdotes en las parroquias pasamos, pero esa parroquia permanece. Los obispos en las diócesis pasan, pero las diócesis permanecen. Y por eso, en esta ocasión, a mi gran amigo, el padre Charles Moore, le pedí que me acompañara para que él me ayudara con su sabiduría y con su magnífica oratoria y capacidad de transmitir, de comunicar y de enseñar la fe que tiene, que es un grandísimo don que Dios le ha dado, que me ayudara en esta ocasión, en este momento. Insisto que con motivo del fallecimiento del Papa Francisco, pues ofrecemos esta catequesis sobre lo que es el papado y la autoridad también, la autoridad del Papa, qué es y hasta dónde llega. Y para ello nos vamos a servir pues de la obra clásica que venimos, bueno, ya no clásica tanto por el tiempo, sino por la referencia que venimos tratando el padre Moore y yo, que es la obra de Monseñor Athanasius Schneider, Credo Compendio de la Fe Católica. Credo Compendio de la Fe Católica, publicado por nuestros amigos de la Asociación Luz de Trento, de Monseñor Athanasius Schneider, que es una exposición de la fe completísima, breve, dentro de lo que cabe, breve, precisa, que denota a un gran teólogo detrás y a un gran pastor que sabe comunicar, sabe transmitir la fe a las almas y que además corrige muchos de los abusos que se vienen produciendo en la Iglesia desde el Vaticano II, desde el Concilio Vaticano II, muchos errores teológicos que infectan el cuerpo eclesial y que cada vez están produciendo pues una mayor desfiguración de la fe y una mayor esterilidad en lo que a vida cristiana se refiere. Así que vamos a dar paso a nuestro gran amigo y admirado, el padre Charles Moore. Gracias, padre, gracias. Y sobre todo, gracias por la introducción. No lo merezco. Y Dios sabe que es cierto que no lo merezco. Mire, quería añadir dos palabras a lo que estabas diciendo. Que muchos sacerdotes, muchos de nuestros hermanos, ya no hablan del infierno, ya no hablan del purgatorio tampoco, para nada. Todo el mundo está en el cielo. Lo cual no es cierto. Tenemos tanto las palabras de nuestro Señor mismo, que no todos están en el cielo. Ha dado varios ejemplos de muchos que no están en el cielo, de los santos, de los místicos, de los padres de la iglesia. Todos hablan de la necesidad nuestra, por nuestra voluntad, de luchar un poquito para ganar el cielo. No es solamente un regalo dado y no hay que hacer nada con ello. Pero iba a añadir otra parte del problema. Y es muy natural, muy humano. El mismo sacerdote de una parroquia o amigo de la familia, que sucede muchas veces, su preocupación en gran parte es su propia popularidad. Entonces, nadie quiere decir tu papá, el difunto ya, tu papá, pues corre el riesgo de estar en el infierno. Nadie quiere decir eso, pero no lo están diciendo, o el purgatorio más bien, porque hay esperanzas. Nadie quiere llevar las malas noticias así, pero lo estamos haciendo, no estamos diciendo toda la verdad para quedarnos a nosotros mismos popular entre las tropas, popular entre la gente, porque no hablamos de nada negativo. Si no hablamos de lo negativo, junto con lo positivo, no estamos hablando de un Dios nuestro, un Dios que nos ha dado libre voluntad. Si solamente podemos ir en una dirección, no somos libres. Si solamente podemos ir al cielo, no llegamos por la libertad humana, llegamos por fuerzas, punto. Y así no es.
Tenemos que tener mucho cuidado a no caer en querer ser popular. Nosotros no hemos entrado en el sacerdocio para ser populares. Muchos de nosotros hemos sido insultados, maltratados, etcétera, etcétera, muchas veces. Esta es parte de nuestra vocación. Cuando sucede esto, recordamos que somos sacerdotes, que somos mensajeros de Cristo, que fue maltratado, no aceptado, etcétera, pero que habló la verdad. Nos quitamos de la idea de ser populares y tenemos que empezar a predicar el evangelio como es. Eso es lo que el mundo está esperando de nosotros. Francamente, es lo que nosotros mismos estamos esperando de nosotros mismos. Entramos en la vocación, en el seminario, en ese trayectorio de ser sacerdote, con un entusiasmo de convertir el mundo. Tenemos que regresar a esto. Pero no va a ser ganando la popularidad de la gente y no hablando de cosas negativas. Hay que hablar de todo el paquete. Bien. Sí, Padre Moore, porque detrás de esa afirmación de que todos vamos al cielo se esconde pues uno de los dramas, ¿no?, de la Iglesia contemporánea, que al abrazarse a la democracia como el único sistema político que parece que la Iglesia defiende y pues eso se ha convertido la propia Iglesia también en buena medida la democracia en una religión. Y al final eso de que vamos todos al cielo es una especie de proyección del igualitarismo democrático a la escatología, como si quitando a excepciones, ¿no?, muy contadas de la historia, ¿no?, pues a lo mejor Bin Laden está en el infierno, suponiendo que el infierno exista y que no está vacío, ¿no?, como decía también von Balthasar, bueno, pues estará en el infierno Bin Laden, ¿no?, Bin Laden o no sé, no digo Stalin porque como los comunistas son buenos ahora, pero bueno, No, Hitler, parece, ¿no? hoy día, padre, hoy día el único que no está es Hitler. Es el único que no está en el cielo. Mire, tengo que añadir una cosa también. He asistido a tantos funerales de grandes amigos, también, grandes amigos. Y muchas veces, al menos en Estados Unidos, donde es popular este juego, el sacerdote recuerda que el fulano, el difunto, era muy amigo del golf, de jugar golf. Entonces, está en el cielo jugando golf. Eso es lo que está haciendo. No solamente está en el cielo, pero jugando golf. Ahora, para mí, para que sepas, el golf es un infierno. Para mí, el infierno estará lleno de cursos de golf. Me acuerdo que un año, a los 17 años de edad, acompañé a mi padre, que era fanático de golf. Todos los días jugaba golf. Y yo lo acompañé durante la cuaresma. Este era mi sacrificio de la cuaresma, de ir con él a jugar golf. Así es que va más y más absurda la cosa. Y hasta un chiste hacen de la muerte y de la eternidad. Y no es cosa de chiste, no es cosa de broma, es cosa muy fuerte, es tu eternidad. Merece un poquito más seriedad. Por eso vamos a comenzar, queridos seguidores, rezando el Padre Moore y yo. Nos ponemos la estola negra, que es el color de los difuntos, el negro, porque que yo sepa, el color morado es el propio del Adviento y de la Cuaresma. Y la preparación al nacimiento de Cristo y la preparación para la muerte de Cristo en la cruz, no sé qué tiene que ver con la liturgia de difuntos, la verdad. Yo siempre defendí esto desde que me ordené. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luce a Teis. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos divitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria,
Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus querinter apostolico sacerdotes famuluntum Franciscum sumum pontificem pontificali fecisti dignitate donagni presta quesumus ut apostolici consorti mereatur esse consortes in celis per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua. Et perpetua luce ad Dei. Amén. Muy bien, queridos seguidores, pues como os decía, vamos con la inestimable ayuda del texto de Monseñor Schneider, vamos a hacer esta exposición para recordarnos a todos, que nos viene muy bien, qué es el papado, cuál es su misión, qué finalidad tiene, cuál es su autoridad y qué límites tiene esa autoridad papal, porque los medios de comunicación mundiales a estas horas estarán lanzando por el mundo su opinión de lo que debe ser la Iglesia Católica, de lo que es y debe ser la Iglesia Católica, de lo que es y debe ser la institución del pontificado romano. Y por eso es muy necesario que tengamos clara, que tengamos sólidamente asumidas las verdades de fe, para que no, sobre todo para que no acabemos haciendo el caldo de cultivo a los protestantes. Sí, cuando los protestantes durante siglos nos llamaban a los católicos despectivamente como los papistas, esta cuestión, esta forma peyorativa de referirse a los católicos tiene un origen concreto en un texto de Lutero de 1545, poco antes de morir, el año antes de morir, en un folleto de Lucas Cranach, el Viejo, en Alemania, que le hizo, como tantos folletos que hizo anticatólicos Lutero, y en ese folleto dice Lutero: adoremus papam deus terrenus, adoremos al Papa, el Dios terreno, porque Lutero siempre decía que la religión católica era la religión del Papa, no era la religión de Cristo. Y con el tiempo moderno, con los tiempos modernos, cuando hemos visto esos movimientos totalitarios del siglo XX, en los cuales se rendía culto al líder supremo, pues evidentemente no ha podido escapar la Iglesia a ese movimiento también de culto al líder supremo, insisto, similar al de los partidos políticos de la modernidad, del totalitarismo. Por eso es tan importante y tan decisivo estas verdades de fe que Monseñor Schneider nos ha ilustrado con su catecismo y que el padre Moore y yo vamos ahora a explicarles. Nos encontramos, si puede poner nuestro realizador en pantalla la foto, nos encontramos en el catecismo de Monseñor Schneider, Credo Compendio de la Fe Católica, en el punto 625, donde va a empezar a explicarnos qué es el romano pontífice, quién es el Papa. Y nos dice, 625, el romano pontífice, también llamado comúnmente Papa, es el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro y la cabeza visible de la Iglesia. Y continúa en el 626. ¿Quién es la cabeza invisible de la Iglesia? Nuestro Señor Jesucristo, que está siempre presente en la Iglesia para guiarla y asistirla. Esto es muy importante, queridos amigos, porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, no es el cuerpo místico del Papa. Les recomiendo que aprovechen para releer la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 12, donde él habla del cuerpo místico de Cristo. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, no es el cuerpo místico del Papa. La Iglesia es la Iglesia de Cristo, no la Iglesia de cada Papa en concreto. Estas expresiones que están en todos los medios de comunicación en estos momentos, la Iglesia del Papa Francisco, la Iglesia de Benedicto XVI, la Iglesia de Juan Pablo II, la Iglesia de Pío XII, la Iglesia de Juan XXIII, la Iglesia de Pablo VI. No. Igual que una parroquia, no es la Iglesia, no es la parroquia de don fulanito o del padre venganito, ni la diócesis es la diócesis del obispo tal o del obispo cual. No, insisto, porque los hombres pasamos, los papas pasan, los obispos pasan, los sacerdotes, los párrocos pasan, la Iglesia permanece, la sede de Pedro permanece,
y las diócesis y las parroquias permanecen. Por eso es muy importante que tengamos esto muy claro. En el 627 pregunta Monseñor Schneider, ¿por qué el Papa es llamado vicario de Cristo? Porque ha sido establecido para representar a Cristo en la tierra, para actuar en su nombre y para llevarlo a las naciones de manera especial en razón del lugar que ocupa. Es decir, la Iglesia no le pertenece al Papa. La Iglesia no le pertenece al Papa. La Iglesia le pertenece a Cristo. Por eso, insisto, es la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y el Papa no es el sucesor de Cristo. Es el sucesor de San Pedro, pero no es el sucesor de Cristo. Padre Moore, si quieres, acabo de leer estos puntos y te dejo a ti la palabra. Pero en cualquier momento... Lo estás diciendo perfectamente bien, que tenemos la idea de que el jefe de la iglesia, dicen muchas veces el jefe de la iglesia, el líder de la iglesia, etcétera, es el Papa. No lo es Jesucristo. ¿Sí? Y cuando usamos la palabra vicario, es representante de. El vicario de Cristo representa a Cristo. Nosotros católicos somos muy curiosos. Creemos en lo visible, lo que se puede ver, y creemos en lo invisible, lo que no se puede ver. Y nuestro Señor también nos ha tenido mucha compasión. Así es que nos manda una persona visible en su ausencia, en su invisibilidad, ¿sí? Entonces, la iglesia tiene por cabeza Jesucristo. Y en la tierra, donde necesitamos, o nos ayuda mucho ver las cosas, tocar las cosas, palpar las cosas, nos manda un vicario suyo, un representante. Pero es él que manda. Y nos equivocamos mucho, hacemos muchos errores pensando que va a venir otro papa y él va a cambiar esto. No se hace nada sin que el jefe, el mero, que es Jesucristo, esté guiando y dictando. Es muy interesante esto que dices, Padre Moore, porque por eso hacía referencia a ello en el introito antes de que vinieras tú, porque es la concepción de un partido político el que se tiene de la propia Iglesia, incluido por parte de los pastores de la propia Iglesia, de muchísimos de ellos. De modo que el presidente de un partido político decide cuál es la estrategia del partido y cuáles son las ideas del partido. Entonces, si necesito hacer estas alianzas o realizar estos movimientos, si necesito que el partido se escore más a la izquierda o que se escore más a la derecha, por utilizar términos de filosofía política moderna que evidentemente son limitados, pero creo que nos comprenden bien. O si decido el partido centrarle más y decido... No se trata de esto la Iglesia, por eso... No, me encantaría tener $100 o 100 euros por cada vez que escucho entre ahora y la elección del nuevo Papa sobre el celibato opcional para los sacerdotes y si las mujeres pueden ser ordenadas. Ese es todo el asunto que les preocupa a la prensa, a los medios de comunicación. Nada más. Y los anticonceptivos. Vaya, eso también. Los anticonceptivos, el aborto, la eutanasia, la transexualidad, lo que dices tú, sacerdocio para las mujeres, celibato fuera. Ya está, esto todo, ya está. Ahí está en el saco todo lo que... Exacto. Ya. Continuamos, 628. Dice Monseñor Schneider, ahí lo tienen en pantalla. ¿Por qué se le llama sucesor de San Pedro al Papa? Porque ha heredado la autoridad de San Pedro, que fue el príncipe de los apóstoles y primera cabeza de la Iglesia Universal por voluntad de Jesucristo. Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Bueno, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. 629. ¿Por qué se le llama romano pontífice? Porque Pedro estableció su sede en Roma, donde murió en el 64-68 después de Cristo. La primera persecución del Imperio Romano, que empieza por la ciudad de Roma y que la comienza Nerón, y que además luego de Nerón elaborará una ley, el Institutum Neronianum, que será la base jurídica posterior de los 250 años de persecuciones contra los cristianos del Imperio Romano hasta que se promulgue el Edicto de Milán en el año 313 por el emperador Constantino. Sigue Monseñor Schneider. El término pontífice viene del latín pontifex. Originalmente significa el constructor de puentes, el que hace de puente entre Dios y los hombres
entre lo eterno, lo divino y lo terrenal, humano. Entendido espiritualmente en el sentido de que el Papa debía servir de conexión entre la presencia invisible de Cristo y su cuerpo visible, que es la Iglesia. 630. ¿De quién recibe el Papa sus poderes espirituales? Los recibe directamente de Cristo, quien los entrega a un Papa electo cuando acepta el cargo. Y me detengo aquí porque, Padre Moore, la papolatría es lo que ha metido en la cabeza a la gente de que al Papa lo elige el Espíritu Santo. Explícanos un poco esto, por favor, Padre Moore, porque Sí. esto es lo que mucha gente piensa, el Papa lo elige el Espíritu Santo. Me da mucho gusto que me entregues a mí todas esas preguntas donde me puedo matar fácilmente. No, por Dios, no. No. Líbreme Dios. No. Bromeo. Mire, la cosa es esta, que sin querer ofender las sensibilidades de las personas y sobre todo las personas sencillas, de muy buena fe, quizá mucho más fe que yo, nos enseñaron también, me acuerdo muy bien, que nos enseñaron que el Papa es elegido por el Espíritu Santo. Entonces, en otras palabras, el Papa es exactamente el hombre que Dios quiere en este momento para su iglesia. Mientras puede ser cierto en términos generales, sabemos muy bien, y Patrick, tú también eres estudiante de la historia, te encanta la historia, sabes muy bien que hemos tenido unos papas entre los 64, 65 que ya tenemos, algunos bastante, no voy a decir malos, porque no soy nadie para juzgar. Tú me conoces de manso y no juzgo. Pero no muy adecuados, vamos a decir. Los electores invocan la ayuda del Espíritu Santo. Como también cuando fuiste ordenado sacerdote, yo también, cantaron el Veni Creator Spiritus. ¿Por qué? Ven Espíritu de Dios, queremos invitarte. Pero ese no quiere decir que el elegido es exactamente el candidato de Dios. De nuevo regresamos a este punto que es muy importante, es fundamentalmente importante para nuestra fe y para nuestro entendimiento. Libre voluntad. La libre voluntad. Dios nos permite escoger lo que queremos, pero también tenemos que vivir con las consecuencias de eso. También en sentido más amplio, no puedo decir que la elección de ninguno de los papas fue un error total, porque algo de bueno, de bien, de bueno sale de un papa durante su tiempo o después de su tiempo en otras cosas. La historia, Dios tiene un concepto de la historia un poquito más grande que lo nuestro. Dios entiende las cosas por siglos y siglos y siglos. Nosotros entendemos solamente nuestras vidas, 80 años. Así es que pueden afectar la historia de la Iglesia Universal. Pero regresamos al punto. Podemos pedirle a Dios que el candidato sea su candidato, pero no tenemos la seguridad de eso. Si era así, si cada papa fuera exactamente el candidato de Dios y perfecto, entonces, ¿dónde entra la fe? Nadie tendrá duda de la existencia de Dios y de la existencia de la iglesia y de Cristo como trabaja en el mundo. Pero como no es tan claro, nos deja también la libertad y eso entra donde entra la fe. Ahora también hay otra cosa. Cuando el Papa, vamos a decir que tengamos un Papa de lo que dicen los papas malos de la Edad Media. Bueno, yo también he estudiado la historia y no veo que ninguno de ellos haya hecho un error sobre moral,
y doctrina. Ninguno. Así es que esta es la seguridad que Cristo nos da. Puedo dar una historia muy curiosa, a ver, para nuestros auditores que tienen un cierto criterio. Bien, no quiero escandalizar a nadie, pero durante el tiempo del gran español que fue elegido Papa, Alejandro VI, muchos de los sacerdotes, sobre todo en el sur de Italia, no estaban viviendo el celibato. Abiertamente no estaban tenían sus esposas, tenían familias, etcétera, etcétera. Un poquito de caótica era la situación. Un grupo de ellos, un gran grupo de ellos, se organizaron para ir, ya que Alejandro VI tenía fama de ser un hombre de familia. Hicieron una peregrinación a Roma, sobre todo de Calabria, Sicilia, pensando que ya tenemos el Papa perfecto para cambiar esta ley del celibato. Llegaron con sus concubinas y con sus hijos, de todo. Llegaron a San Juan de Latrán. Y el Papa, Alejandro VI, querían ser recibidos por él. No los recibió. Y los mandó decir que si ellos pensaban que él iba a cambiar la ley para acomodar a su propia vida, cambiar la ley para acomodar su vida, se equivocaban mucho. Dice, ustedes tienen sus pecados, el Papa tiene sus pecados, todos tenemos nuestros pecados, pero yo no voy a cambiar lo que es correcto para acomodarme a mí mismo. Para mí fue esto una prueba bellísima de lo que es la fidelidad a la verdad, aun cuando está la condenación de uno mismo. Lo bello es lo que es lo correcto. Y yo como Papa, estoy aquí para mantener lo correcto, para anunciar la verdad. No anunciar mi vida y no anunciar todos mis problemas y mis fallas y mis pecados, sino la verdad de Jesucristo. Yo tengo que conformarme a lo que es correcto. No voy a cambiar lo correcto para acomodarme a mí. Y es un ejemplo entre muchos que hay en la iglesia, donde el Papa de verdad actúa como Papa, aún en contra de sus propios intereses. Porque la garantía que nosotros tenemos es que el sucesor de San Pedro no va a fallar en cosas de la fe y de la moralidad. Puede fallarse en todas las demás cosas. Y también es muy importante que el sucesor de San Pedro sea como San Pedro, un pecador. Si fuera perfecto, sería en competencia con nuestro Señor Jesucristo. El único perfecto es Él. Bueno, y su Santísima Madre. Perfecto, humanamente hablando. Pero el único perfecto es Jesucristo. Y ya sabemos cómo hemos tratado a Jesucristo por ser perfecto. Así que el Papa tiene que ser pecador. Tiene que ser uno de nosotros. Tiene que ser humano, como San Pedro era. Ese es lo bello de la iglesia. Es lo humano de la iglesia. Y también, como digo, en 2000 años que ninguno ha hecho un error concreto contra la fe, y algunos errores sí ha habido, pero arrepentimiento también. Eso es lo bello. Eso es lo bello. Es una de las pruebas más grandes que yo he dado a protestantes y judíos en Nueva York cuando estaban estudiando la fe católica, porque es lo que no entienden ellos, sobre todo porque las ideas que tenemos de democracia, etcétera, etcétera, como que no entran fácilmente en la cabeza de uno, pero explicándolos y haciéndoles ver, así es. Espero no haber escandalizado a nadie con este ejemplo. En absoluto, Padre Moore, en absoluto. Vamos a continuar con el Catecismo de Schneider. Vamos a dar un salto al número 670, donde trata Monseñor Schneider sobre la autoridad del romano pontífice. Y también es un elemento que debemos tener muy presente. El Código de Derecho Canónico
es decir, la compilación de leyes por las que se rige la vida de la Iglesia, en el canon 331 dice esto. El obispo de la Iglesia romana, es decir, el romano pontífice, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los apóstoles, y que había de transmitirse a sus sucesores, los papas, es cabeza del Colegio de los Obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia Universal en la tierra, el cual, por tanto, tiene en virtud de su función de romano pontífice una potestad ordinaria que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia y que puede siempre ejercer libremente. Pero, queridos, no dice absoluta. La potestad del Papa no es absoluta. Tenemos que tener cuidado porque se pueden utilizar palabras de cara a comunicarnos de una forma, ¿cómo decir?, de una forma desenfadada, de una forma coloquial, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando esas palabras se utilizan en textos que no son coloquiales. Por ejemplo, la dignidad del hombre es infinita, como dice ese documento Dignitas Infinita. No, la dignidad del hombre no es infinita. Aquí lo único infinito que hay es Dios, nuestro Señor. Esto es así. Lo explicaremos en su momento el padre Murillo cuando lleguemos a esa parte del catecismo de la moral cristiana. Pero esto es de primero, de catequesis. Dios es Dios porque es infinito. Nosotros no somos Dios, porque por eso no somos infinitos. La dignidad infinita la tiene solamente Dios, nuestro Señor. No la tenemos nosotros. Nosotros participamos de su dignidad, pero no es infinita. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Y del mismo modo, la autoridad papal no es absoluta. No es absoluta. Solamente Cristo tiene la autoridad absoluta sobre su cuerpo místico, que es la Iglesia. El Papa tiene unos límites, esa autoridad papal. Por eso antes les decía, queridos seguidores, que de forma inconsciente se nos han pegado en la Iglesia mecanismos de funcionamiento, modus operandi de los totalitarismos del siglo XX con su culto al líder supremo y pensamos que pues, del mismo modo que los totalitarismos del siglo XX el líder supremo era el dueño, amo y señor ya no solamente del partido, sino del Estado, porque al final el partido fagocita al Estado. Ocurrió en la Alemania Nacional Socialista y ocurrió en los países comunistas, especialmente en la Unión Soviética. El partido fagocita al Estado y son una sola cosa. Y fagocita a la nación, fagocita a todos los ciudadanos y por eso politiza todos los ámbitos. La autoridad papal tiene unos límites por abajo y por arriba, que son el derecho natural y el derecho divino. El Papa no puede hacer lo que le dé la real gana, vamos a decirlo más de una forma más sencilla. No puede, porque no es el dueño. Pues esto es lo que nos va a explicar ahora Monseñor Schneider. La autoridad del romano pontífice, insisto, 670-670, lo tienen en pantalla. Dice Monseñor Schneider, ¿por qué el romano pontífice es el único que posee la autoridad suprema en la Iglesia? Porque como sucesor de San Pedro, dice, tiene el primado que nuestro Señor confirió a Pedro, príncipe de los apóstoles. 671. ¿En qué consiste este primado del Papa en materia de doctrina? El Papa es el principal maestro, guardián y defensor de las verdades reveladas. Le corresponde a él, y empieza a enumerar Monseñor Schneider, 1. Defender lo que Dios ha revelado para ser creído, obrado y evitado. 2. Condenar los errores contrarios a esta divina revelación contenida en la doctrina apostólica que ha recibido. 3. Ser signo visible y principio de la unidad de la fe y comunión del episcopado y de los fieles. Resumiéndoles, el Papa tiene que defender la tradición que ha recibido. No tiene que inventar, lo va a explicar también después Monseñor Schneider. El Papa no está para inventar ni está para cambiar. Tampoco está, entiéndanme lo que digo, para adaptar, porque no es el dueño de la divina revelación el Papa, es un transmisor, es por decirlo de alguna forma, un heredero que recibe una herencia y que tiene que transmitirla íntegra sin modificar y sin cambiarla. Y en este sentido, entre muchas comillas, aunque sea un término
propio de la filosofía política, del derecho político, pero entiéndanme la analogía, el ejemplo, en ese sentido, y que conste que yo no soy conservador, porque como dice Jaime Balmes, los conservadores conservan, sí, conservan la revolución. No. El Papa en ese sentido es un conservador, porque lo que tiene que conservar es lo que ha recibido de sus antecesores, de sus predecesores. Tiene que conservar el depositum fide, el depósito de la fe y transmitirlo. No tiene que modificarlo, no tiene que cambiarlo con la excusa de adaptarlo a nuestro mundo posmoderno. No se trata de eso, porque no es el dueño de la fe. Entonces, en ese sentido, lo que dice Snyder de que la misión del Papa es defender la revelación. 2, condenar los errores. El Papa tiene la misión también de condenar los errores, porque no se puede buscar la salud sin luchar contra la enfermedad, y no se puede buscar la limpieza sin luchar contra la suciedad, y no se puede perseguir la luz sin luchar o sin huir también de la oscuridad. De modo que cuando la Iglesia opta por no condenar el error, por omitir la condena al error, por, como dicen ahora muchos obispos, hacer una exposición positiva de la fe, una exposición positiva, claro, es la mentalidad Padre Moore de mayo de 1968, que es la que tienen tantos funcionarios eclesiásticos en su cabeza, de que la corrección es mala, per se, el ejercicio de la autoridad es malo, per se, el báculo que lleva el obispo, que lleva el Papa, que es el báculo del pastor, para defender, como decía Benedicto XVI, para defender al rebaño de los ataques de los lobos, pues parece que el báculo está de adorno, ¿no? Es un adorno, una cuestión pintoresca, ¿no? En lugar de ponernos, pues no sé, un casco en la cabeza, o en lugar de ponernos un traje naranja, como los budistas, pues llevamos un báculo. No se trata de eso. La condena al error es un ejercicio de misericordia. Castigar al que está errado, primero corregirle, pero que en esa corrección también entre castigos, es un ejercicio de misericordia. No se puede oponer en el catolicismo la misericordia y la justicia. Es un error completo, es una dialéctica falsa, porque piense en un padre de familia, y sé que los que nos están siguiendo en estos momentos, muchos son padres de familia. Un padre de familia debe corregir a sus hijos cuando hacen algo mal, porque los quiere, porque los ama, y los corrige no para destruirlos, sino para que se enmienden de eso que han hecho mal. Y cuando les castigan, porque unos buenos padres tienen que castigar a sus hijos cuando han hecho algo mal, mis padres me han castigado cuando hacía las cosas mal, no tengo ningún trauma, igual que el padre Moore, no nos ha quedado ningún trauma de ello, queremos muchísimo a nuestros padres, les estamos muy agradecidos por los castigos que nos dieron para corregirnos de nuestros errores y de nuestras meteduras de pata, y la Iglesia como madre que es, madre y maestra, y el Papa en cuanto sucesor de San Pedro y cabeza visible de la Iglesia, debe condenar el error. Si no se condena el error, pues es como el padre de familia que está viendo a sus hijos que están haciendo cosas malas y no les dice nada. Y por lo tanto eso irá a más si no hay esa corrección y si no hay ese castigo. Es como un profesor que viera a un alumno que no está estudiando, que no está trabajando y no le corrige. Pues evidentemente no está buscando su bien, Padre Moore. Padre, le hago una pregunta. ¿A ti te ha tocado en tu vida conocer uno de estos niños que nunca fue corregido por su padre? Que nunca fue castigado por nada. ¿Lo has conocido de adulto? ¿Y qué tal? Son monstruos. Son monstruos. Y el problema, Pater, es que no solamente, bueno, si sus papás quieren vivir así con un niño en casa, ese es muy su problema. El problema grande es que después abren las puertas y a nosotros nos toca vivir 60 años con este monstruo, que no está disciplinado, no está corregido, nunca ha aprendido nada de humildad, nada de nada. Así es que es un problema individual y también un problema social. Es el individuo y también es problema de la Iglesia. Otra vez también, el no corregir no es un acto de amor. Es el contrario. Así.
un acto de cobardía para congraciarse con el Así. mundo, y esto es lo que venimos sufriendo la Iglesia desde que se decidió en los años 60 no condenar los errores modernos, como se había venido haciendo durante 200 años, prácticamente desde la Revolución Francesa, el Papa Pío VI cuando condena la Constitución Civil del Clero, pero también condena la Declaración de Derechos del Ciudadano, del Hombre y del Ciudadano, y nos ha entrado toda la ideología de la Revolución Francesa. Voy a seguir leyendo, Padre Moore, porque estas dos preguntas que a continuación responde Monseñor Schneider son de las que tú hablabas antes. 672. ¿Es el Papa infalible? Es decir, incapaz de enseñar error. Significa infalible, que es incapaz de enseñar error. Dice Monseñor Schneider, el Papa cuenta con múltiples gracias para enseñar la verdad de Cristo en su ministerio diario, que normalmente no es infalible. Cuando se enseña ex cátedra, es decir, desde la cátedra, de ahí viene el nombre de catedral, cathedral, desde la cátedra, ejerce el carisma de infalibilidad de la Iglesia y se preserva libre de error en la enseñanza, en esa enseñanza, desde la cátedra. La cátedra no es un avión, la cátedra no es una entrevista en la televisión. La cátedra es oficialmente, solemnemente, con una serie de requisitos que ahora nos va a explicar también Monseñor Schneider. 673. ¿En qué se diferencia la infalibilidad de la impecabilidad? Que también esto es un error muy común, Padre Moore. Pensar que infalibilidad, que el Papa no pueda enseñar el error, la herejía, cuando reúne esas condiciones de lo que es una proclamación solemne ex cátedra, a eso unirle la impecabilidad, y parece que cuando alguien es elegido papa, como tú decías, ¿no? Pues no es San Pedro que cometió pecados, ya es un santo, es la encarnación, como decía Lutero, que el papa era para los católicos Deus terrenus, era la encarnación de Dios en la tierra, ¿no? Y el papa no es Dios en la tierra. Dice Monseñor Schneider, 673, la infalibilidad es la imposibilidad de engañar a la Iglesia vinculándola definitivamente a una doctrina falsa, mientras que la impecabilidad es la imposibilidad de ofender a Dios y dañar a otros con el pecado personal. El Papa es infalible en condiciones limitadas, estas que son, insisto, las proclamaciones ex cátedra solemnes. La última, pues la de Pío XII, en 1950, Padre Moore, 50, sí. 50 en noviembre de 4 de noviembre, 9 de noviembre de 50, sí. que fue la proclamación del dogma de la Asunción de María Santísima al cuerpo y alma a los cielos. Ha sido la segunda vez, ¿no? La primera vez que se utilizó oficialmente este dogma de la infalibilidad papal fue con el Concilio Vaticano I, donde se ha proclamado ese dogma, y la segunda vez ha sido en esa definición dogmática, en esa proclamación del dogma de la Asunción de María Santísima al cuerpo y alma al cielo, que celebramos el 15 de agosto, como se conoce en España, la Virgen de Agosto. Eso es una definición solemne ex cátedra a la cual está obligado a creer todo católico, todo cristiano, nombre a católico, apellido. Bien, pero Y fuera por de las ahí, dudas, por las dudas, si quieren ver en YouTube, tienen la ceremonia del dogma del asunto. A ver si te queda alguna duda de que es oficial, oficialísimo. y es muy interesante aquí, Padre Moore, porque la infalibilidad del Papa es una cualidad que recibe de la infalibilidad de la Iglesia. No, o sea, no hay una separación ahí entre el Papa y la Iglesia en ese sentido. Es decir, no es que el Papa sea infalible per se por el mero hecho de ser Papa, por sí mismo, no. Es que lo que hace es participar de la infalibilidad de todo el cuerpo, que es la Iglesia. Por cierto, esta expresión del cuerpo místico de Cristo no lo decimos, no lo he dicho antes, es una expresión de la que abomina y aborrece la Nouvelle Théologie, la teología moderna, y se optó por el concepto de pueblo de Dios, que no es que lo inventara Karl Rahner, eso ya está en el Antiguo Testamento, pero sí es cierto que ese término bíblico, ese sintagma bíblico de pueblo de Dios, Karl Rahner le dio un contenido de teología moderna, de su propia teología rahneriana, trascendental, heideggeriana, hegeliana y kantiana,
que no es ni mucho menos el bíblico. Lo que pasa es que pasó muy bien y ha pasado muy bien a través del término bíblico. Pero esto es muy importante, que sepamos que a partir de Vaticano II, donde consagra y canoniza el término pueblo de Dios, y será después en el Código de Derecho Canónico de 1983, en el Catecismo de la Iglesia Católica de Juan Pablo II de 1992, en tantos documentos eclesiásticos que se utiliza continuamente la expresión pueblo de Dios, tenemos que ser conscientes que, aunque sea evidentemente la intención de esos documentos reflejar el concepto de pueblo de Dios del Antiguo Testamento, no se puede olvidar que también está detrás esa concepción raneriana con lo que conlleva de democracia y demás, y aparte que el Nuevo Testamento tiene que ser leído a la luz del Nuevo, y la luz del Nuevo Testamento nos dice que la Iglesia, sí, es pueblo de Dios, pero como nos dice también el Catecismo de Juan Pablo II, también es el nuevo Israel, y también es el cuerpo místico de Cristo. Es que me llama mucho la atención, Padre Moore, porque en la práctica, en la vida práctica de la Iglesia, la noción, el concepto de cuerpo místico de Cristo tiende a desaparecer por completo. De hecho, creo que no se cita en el Vaticano II la noción para referirse a la Iglesia de cuerpo místico de Cristo. Creo que esa mención apenas aparece. No sé si hay algún documento que en algún momento la cite, o ni siquiera la hay, pero es continuamente la del pueblo de Dios. Pero es que seamos conscientes de estas, que a algunos le pueden parecer sutilezas teológicas, y que no aportan nada, que lían a la mente de los fieles, pero es que seamos conscientes que por aquí entran las ideas nuevas. Por eso se cambian las palabras, se cambian los conceptos. Cuando al aborto no se le llama aborto y se le llama interrupción voluntaria del embarazo, hay una voluntad ideológica detrás de ese cambio de concepto. Cuando no se habla de suicidio y se habla de eutanasia, buena muerte, hay una voluntad ideológica detrás de ese cambio. Esto Antonio Gramsci lo tenía muy claro. Cuando se habla, es un término que a mí me produce irisipela, de divorciados vueltos a casar, vamos a ver, el término bíblico, el término paulino es el de adúlteros. Vamos a ser sinceros, vamos a ser honestos, no vamos a utilizar eufemismos para decir, bueno, bien. 674. Es un viejo truco de los políticos. O inventan un término menos ofensivo, más suavecito, o dan otra definición a la misma palabra, ¿sí? Pero cambia el sentido para mover el pueblo de un lugar a otro. Otra cosa curiosa de Rahner que popularizó tanto es el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Parece ser que están dando más importancia a los laicos con este término, el pueblo de Dios. Y mi pregunta siempre ha sido, ¿cuándo fue la última vez que los obispos preguntaron o pidieron opinión del pueblo de Dios? Curioso, ¿verdad? Bueno, adelante. O del pueblo sacerdotal. También. Claro, a ver qué obispo se atreve a pedir a sus sacerdotes. Y como dicen dos curas, sobre todo. Sí. A ver qué obispo se atreve a pedirle a sus sacerdotes que le digan abiertamente lo que piensan, porque, en fin, se pueden llevar un disgusto muy grande. Tienes toda la razón, Padre Moore. No, y aparte que es un concepto, en el fondo, con una carga venenosa antropocéntrica, porque se pone el acento, Padre Moore, en pueblo en lugar de Dios. Así es. Así, tal cual. Así es. 674. Aquí cita a Monseñor Schneider la Constitución del Vaticano I, del Concilio Vaticano I, Pastor Eternus, capítulo 4, Concilio Vaticano I de 1870, que es donde se consagra la papolatría, es decir, la sustitución de la verdad por la autoridad. No porque este documento, que es una proclamación dogmática, tenga errores, que no los tiene. Al contrario, el Concilio Vaticano I acota perfectamente la autoridad papal dentro de sus límites y de sus competencias, pero el problema es el espíritu que se difunde tras el Vaticano I,
que es ese espíritu de divinización de la autoridad, de que se convierte por influencia jesuítica, que históricamente están subiendo como la espuma los jesuitas hasta el Vaticano II, o sea, desde 1814-15 que Pío VII los devuelve a la vida después de haber sido suprimidos por el Papa Clemente XIV. Bueno, pues los jesuitas realmente comienzan a subir como la espuma, su presencia, sus vocaciones, sus colegios, sus misiones, todos sus apostolados, y entonces esa idolatría que muchas veces es un sentido erróneo de la obediencia y de la autoridad, pues es ese espíritu del Vaticano I que se contagia a toda la Iglesia, especialmente, insisto, a partir del Vaticano I. Esto está en los manuales de historia de la Iglesia, no explicado de una forma tan cruda como lo estoy yo diciendo ahora, más azucarada. Perdónenme, queridos seguidores, ya me conocen, saben que soy poco azucarado, soy más agrio, soy más agrio, vamos a dejarlo ahí. Pero esta es la realidad. Vamos a llamar las cosas por su nombre, insisto, y vamos a ser honestos intelectualmente. Se sustituye la verdad por la autoridad y la obediencia parece ser que se convierte en la virtud por excelencia del cristiano. La virtud constitutiva, la virtud formal del cristianismo parece que sea la obediencia, por encima hasta de la fe, porque, o mejor dicho, se identifica obediencia con fe. Es verdad que se habla de la obediencia de la fe, sí, pero tenemos que ser conscientes de a quién se dirige la obediencia en último término, que es a Dios nuestro Señor, a Dios nuestro Señor. Entonces, esto también es particularmente importante, que debemos tener esa claridad en nuestra fe católica de que, vale, si sustituimos la verdad por la autoridad y la autoridad tiene fe católica, no hay problema. El problema es cuando la autoridad deja de tener fe católica. Ahí ya empezamos a tener un problema gordo, Padre Moore. 674. ¿La infalibilidad papal permite introducir nuevas enseñanzas? Dice Monseñor Schneider. No. El Papa está obligado a obedecer escrupulosamente a la fe católica transmitida a él por la enseñanza perenne de la Iglesia, a mantener intacta esta fe y a defenderla. Y cita al Concilio Vaticano I, Pastor Eternus, capítulo 4. El Espíritu Santo fue prometido a los sucesores de Pedro no de manera que ellos pudieran, por revelación suya, dar a conocer alguna nueva doctrina, sino que con su asistencia ellos pudieran guardar santamente y exponer fielmente la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, el depósito de la fe. 670. En otras palabras, Padre, cada obispo, y junto con el Papa, por supuesto, cada obispo debería de ser como soldado, defendiendo la fe, defendiendo 2000 años de la experiencia católica de la Iglesia y de la fe católica. No inventando cosas nuevas, ¿sí? Transmitiendo lo que siempre ha habido y siempre va a seguir siendo hasta el fin del mundo. Esto nos hace falta mucho, este espíritu de luchar en favor de mantener, de transmitir y de estar pasando de generación a generación el tesoro que es la fe católica. En una ocasión un sacerdote, Padre Moore, que estaba en mi arciprestado, mi primer destino, en la frontera de Toledo con Ávila, un sacerdote que era, por cierto, el arcipreste, me preguntó un día, me decía, oye, Gabriel, tú que lees mucho, se acerca el Adviento, ¿me puedes recomendar algún libro para leer, para preparar el Adviento de cara a predicar a la gente, para no decir siempre lo mismo todos los años? Y le dije, pero si es que eso es lo que hay que hacer. Es que y en Cuaresma y en Pascua, y es que eso es lo que hay que hacer, querido mío. Es que eso es la liturgia católica, repetir siempre lo mismo. Pues llega el Adviento y tienes que decir lo que es el Adviento, explicar el Adviento, cuál es el sentido del Adviento, los distintos textos de la liturgia y de la Sagrada Escritura para el tiempo de Adviento, pero aquí no se trata de a ver qué digo nuevo este año, ¿no? Me acuerdo también una anécdota pequeña en México cuando llegué el primer año. El día de Navidad, misa de medianoche,
sacaron la imagen del niño Jesús para la veneración de la imagen, ¿verdad? Entonces había tanta gente, pero de verdad hablo de 800 personas atendieron la misa. Había en la sacristía otra imagen del niño Jesús, había dos. Entonces le dije al padre, como había tanta gente, ¿quiere que vaya yo para la otra imagen y como en la comunión tomar otra estación? Y me dijo en silencio, con mucho cuidado, dice, no. Hay gente aquí que es capaz de pensar, si hacemos una cosa así, que la Virgen tuvo cuates, gemelos. Es que no hay que cambiar nada. Así hay que tener cuidado. 675. ¿Qué hace que una determinada enseñanza papal sea ex cátedra y por lo tanto infalible? La enseñanza debe ser, primero, sobre una cuestión de fe o de moral. El cambio climático no es una enseñanza de fe y moral. La inmigración no es una enseñanza de fe, de moral. Sí, de moral podría ser, sí, de moral sí que podría ser, pero primero hay que tenerse al derecho natural que es la extensión de la ley natural. Sí. Las virtudes no pueden enfrentarse, no se puede enfrentar la justicia con la caridad. No se puede enfrentar, eso no es cristiano. De modo que la reflexión moral sobre la inmigración, en nombre de la caridad, tiene que tener presente previamente la virtud de la justicia y la virtud de la prudencia. La virtud de la prudencia. Por eso la ley natural y su extensión en el derecho natural tienen que ser considerados antes de hacer una reflexión espiritual o teológica, que es la culminación, pero no es el inicio, sino que estamos cayendo en el fideísmo protestante y estamos juzgando, estamos olvidando el principio de Santo Tomás, de la Suma Teológica, de que la fe presupone la razón como la gracia presupone la naturaleza y que la gracia no anula, no destruye la naturaleza, sino que la eleva y perfecciona. Por eso es tan importante esto que dice aquí Monseñor Schneider. La fe, la Iglesia, el Papa es infalible cuando trata una cuestión de fe y de moral. 1, 2, cuando está dirigida a la Iglesia universal, no es un caso particular. 3, cuando está propuesta en virtud del supremo oficio apostólico del Papa, y hay ese carácter solemne, como decía antes el Padre Moore. Muy bueno eso que ha dicho el Padre Moore. Busquen, ahora que podemos ver estas cosas en Internet, busquen esa ceremonia de la proclamación del dogma a la Inmaculada Concepción, perdón, de la Asunción de María Santísima en cuerpo y alma al cielo de Pío XII, Munificentissimus Deus. Búsquenla y vean lo que es una ceremonia de proclamación dogmática. Y 4, el Papa es infalible cuando formula esa doctrina como una definición final y vinculante, no cuando se pone a decir lo que piensa o lo que le parece o lo que, yo qué sé, o lo que le mola, ¿no? Como decimos en España, lo que le mola. Bueno, 676. Esto es muy interesante, Padre Moore. Yo no sé qué piensas tú al respecto, porque es una discusión que es un debate abierto, teológico. Las canonizaciones de los santos, pregunta Monseñor Schneider, ¿son declaraciones infalibles ex cátedra? Y dice Monseñor Schneider, no. Los actos de canonización, que los hace el Papa, garantizan que la devoción a un santo no es contraria a la fe y puede contribuir al bien espiritual del creyente. Sin embargo, la Iglesia no ha proclamado ni enseñado formalmente de manera infalible que las canonizaciones de los santos sean actos infalibles. Una opinión teológica, que esto en teología antes se tenía muy claro y ya no se tiene claro, lo que es una opinión teológica, no una verdad de fe. Una opinión teológica muy extendida es que las canonizaciones son infalibles, mientras que otros teólogos serios tienen fuertes razones para sostener lo contrario. Esta discusión no se ha resuelto de manera concluyente. Padre Moore. Pues sí, nos deja una cierta libertad, ¿verdad? Recientemente
he tenido muchas pláticas, varias pláticas con personas que están preocupados por el fin del mundo, padre. Todo el mundo piensa que el mundo se está acabando. ¿Sí? Estamos en los últimos tiempos. Puede ser como no puede ser. ¿Sí? Bueno, también te digo una cosa, Padre Moore, te digo una cosa. En la época de San Pablo, los cristianos y San Pablo estaban tan convencidos de que iban a ver la parusía como ahora nosotros estamos convencidos de que no la vamos a ver. Así es, así es. Pero, por ejemplo, tomamos las visiones de Fátima, de Lourdes, de Francia, también famosa. Bueno, sea lo que sean esas apariciones de la Virgen, muchos los toman como cosa dogmática. ¿Sí? Que es dogma de fe, que la Virgen apareció en Fátima y dijo esto. La iglesia muy prudentemente y desde siempre ha dicho, puedes creerlo. Después de investigarlo, hemos decidido de que no hay un error teológico aquí. Lo puedes creer y eres libre de no creerlo. Pero nosotros estamos diciendo que es digno de fe. Si crees en la Virgen de Fátima, es digno de tu fe. O sea, no te vas a equivocar. Pero jamás dice la iglesia, hay que creer en la Virgen de Fátima y cada... No, ahí no. Esto lo podemos aplicar un poquito a los santos. Cuando la iglesia canoniza, que la canonización de los santos también no es una cosa tan antigua. Es el proceso de canonización. Es cosa nueva. Y también para el proceso de la canonización, tomamos en cuenta los tiempos. Porque, por ejemplo, hace 100 años, si un candidato para ser santo fumaba cigarros, o como dicen ustedes aquí en España, no cigarros, sí, cigarros, no podía ser considerado candidato para santo. Está excluido completamente, etcétera, etcétera. Esas cosas cambian, van y vienen. No es una ciencia fija y definitiva. Y ciertamente no es infalible. No es la iglesia infalible. Lo que el Papa está diciendo, después de una investigación, anuncian que el fundador de esta comunidad o lo que sea, es un santo o una santa. Están diciendo que de ninguna manera el alma de esta persona está condenada, no está en el infierno, eso seguramente. Y creemos con todo lo que hemos investigado que está en el cielo. Y creemos que es amigo o amiga de Dios. Y como amigo y amiga de Dios, puedes rezar a Dios a través de la intercesión de esta persona. Como puedes también rezar a Dios a través de la intercesión de otro o a través de la intercesión de nadie. Yo sigo con la Virgen María. Esa es para mi intercesión. Sigo, porque yo estuve muchos años en Nueva York, Pater, y yo conozco personalmente la influencia que puede tener una madre judía con su hijo. Son fuertes. Y yo prefiero tener una madre judía por mi lado, convenciendo a su hijo de escucharme, ¿verdad? Pero podemos tener intercesión, como no, es libertad. Pero una cosa infalible no es. Es mi opinión. Y como está abierto a opinión, pues ahí está lo mío, ¿verdad? Es que esa es la postura, Padre Moore. No se puede pensar de forma maximalista que cada canonización sea una proclamación de un dogma de fe. Sí. O sea, porque lo que pasa es que estas, ¿cómo decir?, simplicidades, estas simplificaciones, es lo que se deposita muchas veces en la mente de los fieles por culpa, insisto, de los pastores. Y al final el fiel acaba pensando que la canonización de un santo ya es un acto infalible. Imagínate que hubiera habido, que son concienzudos y son serios los procesos para beatificación y canonización, por lo general suelen ser bastante exigentes, pero imagínate que en algún santo canonizado
posteriormente, con el tiempo, se descubrirá pues que había tenido unas fallas morales importantes y que, bueno, pues que no podía ser propuesto al ejemplo de los fieles, como se hizo por el acto de canonización. Y entonces se vendría abajo, ¿no? Esto es la pregunta siguiente que hace Monseñor Snyder en el número 677, si alguna vez se ha eliminado a alguien del martiriologio, de la lista de los santos, del martiriologio romano, de la lista oficial de los santos de la Iglesia. Dice que sí, el caso de Santa Filomena, que por cierto el cura de Ars le tenía mucha devoción a Santa Filomena, y esto ya sucedió. El Papa Pío IX, León XIII, Pío X, la colmaron de favores papales y movieron a su devoción, igual que, insisto, que cura de Ars, y luego pues Juan Pablo II la suprimió por completo a la Santa Filomena. Es decir, tenemos que ser conscientes de eso. No se puede... Yo entiendo que haya un buen propósito de defender la fe católica, de defender la sobrenaturalidad de la fe católica, no reducir la herejía, a ideología, no reducir la Iglesia a una ONG, pero eso no nos puede llevar al extremo opuesto de una exaltación irracional de cualquiera de las decisiones que toman los hombres que dirigen la Iglesia. Padre Moore, yo sé que tienes que marcharte ahora. Vamos a terminar, si quieres, con el punto siguiente, el 678, como nos ha pillado así la muerte del Papa Francisco, pues descolocados. Pero padre, yo quería dar otra anécdota curiosa, ¿verdad? Sobre los santos y la definición la definición de infalibilidad, si están en el cielo o no. Ese es verídico. El presidente de México, durante la persecución fuerte de la Iglesia Católica en México, que un poquito antes de la persecución de la Iglesia Católica en España, ¿verdad? Unos años más antes, se llamaba Calles, Elías Plutario Calles. Según todo todo lo que saben de él y lo que dicen, que un pobre desgraciado. De todos modos, un masón a morir. Él declaró una guerra contra la Iglesia para nunca acabar. Mataban cada sacerdote que podían encontrar, etcétera, etcétera. Bien. Se estaba muriendo ya. Entró la paz, un modus vivendi entre Iglesia y Estado. Y él estaba muriendo. Y muy curiosamente, se fue con las monjas de la caridad para morir, el anticlerical, el que mató a tantas monjas y sacerdotes. Bien, pero llegó un padre jesuita, porque lo conocí, y le dije, ¿sabe, señor presidente, que van a canonizar a Miguel Pro, al padre Pro? Empezó el proceso de canonización. El padre Pro es el famoso que murió con los brazos abiertos, viva Cristo Rey, y lo mataron. Mira qué maldad, ¿eh? Calles pensaba que filmando todo, esto le iba a ayudar a acabar con la superstición católica. Filmando como el maltrato que daban a este sacerdote, le iban a ayudar a él como gobierno a acabar con la religión católica. Al contrario, es más, él hizo un favor tremendo a la Iglesia porque dio más documentación sobre la muerte del mártir que nadie en toda la historia, filmándolo. Pero estaba muriendo y le llegó este jesuita para decirle que Roma había empezado el proceso de canonización del padre Pro. Y él lo pensó, se enojó un poquito y dijo, el ateo masón, dice, bueno, canonizado o no, nunca llegará a ser el santo de mi cabecera, de mi devoción. Pero en el fondo sí creyó en la santidad y en los santos y en su fe. Curiosos somos, ¿eh? Bien, a ver, perdóneme, adelante. No, nada que perdonar. 678. El número 678, y con esto vamos a concluir ya, es la parte, por decirlo de alguna forma, teórica, y luego el 679 a continuación es la parte histórica. Aquí enuncia la doctrina, el 678, y pone después ejemplos históricos, Monseñor Snyder, en el 679.
678. ¿Qué sucede con los papas que han enseñado errores en el pasado? Lo que decía el padre Moore. Ha habido papas que han enseñado herejías en el pasado, que han enseñado errores. Recuerden cómo define el derecho, el Código de Derecho Canónico, que para que algo sea una herejía debe ser una opinión contraria a la fe, sostenida de forma pertinaz, es decir, ¿cómo decirlo? Continuada, vamos a dejarlo así, continuada, obstinada. Eso, no, es una cosa es una herejía, otra cosa es un error. Podemos tener un error porque por falta de formación o lo que sea. Pero cuando es obstinada esa negación de una verdad de fe, ya se convierte en herejía. Y ha habido papas, y por eso, insisto, el 679 a continuación pone ejemplos concretos en la historia de la Iglesia, Monseñor Schneider. Dice: ningún papa ha enseñado jamás, ni podrá hacerlo, por esto que nos decía el padre Moore de la infalibilidad, un error mediante un pronunciamiento ex cátedra, oficial, solemne. Sin embargo, como cualquier obispo, un papa, porque tampoco los obispos son infalibles ni impecables, sin embargo, como cualquier obispo, un papa puede resistirse a la gracia de su cargo, porque es libre y puede utilizar mal, puede abusar de su libertad. Un papa puede resistirse a la gracia de su cargo y enseñar errores doctrinales en sus afirmaciones diarias, ordinarias y no definitivas, fuera de los pronunciamientos oficiales solemnes, es decir, ex cátedra. Y termina Monseñor Schneider poniendo estos ejemplos históricos. Que como no se conoce, padre Moore, la historia de la Iglesia, pues porque dan clases de Biblia, dan cursos de Biblia a las parroquias, pero nunca de historia de la Iglesia, pues no conocemos la historia de los concilios, la historia de los santos, de las herejías. Es una lástima que no En dan fin, esos cursos. ¿ha habido casos en la historia en que papas enseñaron o promovieron errores doctrinales? Y dice Monseñor Schneider, sí, aunque tales casos han sido muy raros. Incluyen, por ejemplo, al Papa Honorio I en el siglo VII, año 638, que escribió cartas con declaraciones erróneas sobre las dos voluntades de Cristo. Recuerden, queridos amigos, la voluntad humana y la voluntad divina. Voluntad humana y voluntad divina, pero unidas a la única persona divina del Verbo, del Hijo de Dios. Y que fue condenado, el Papa Honorio I, fue condenado posteriormente como hereje por el Concilio de Constantinopla III. Después tenemos a Juan XXII, del siglo XIV, 1334, que enseñó que la visión beatífica de Dios se concede a los santos solo después del juicio final. O sea, no cuando morimos y somos juzgados por Dios, no. Y fue ampliamente condenado por teólogos fuera de la corte papal, porque no estaba en la corte papal, eran todos muy obedientes a lo que él dijera, antes de retractarse en su lecho de muerte, como nos ha dicho el padre Moore ahora, que hizo Plutarco Elías Calles, el masón que empezó la persecución contra los cristeros. Su posición, la de Juan XXII, fue corregida posteriormente por su sucesor Benedicto XII. Estamos hablando del destierro, del llamado destierro de Aviñón, del Papa Jacobo de Leuse, Juan XXII. En nuestro tiempo, dice Monseñor Schneider, el Papa Francisco ha afirmado públicamente que el pluralismo y la diversidad de las religiones son expresión de una sabia voluntad divina con la que Dios creó a los seres humanos, y enseñó también que la pena de muerte per se es contraria al Evangelio, y esto no es cierto. También en el verano de 2024 hizo esas declaraciones el Papa Francisco en Singapur diciendo que todas las religiones llevan a Dios. No, la única religión que nos lleva a Dios es la única religión verdadera, porque es la religión revelada, es la religión católica. La pena de muerte no es contraria por sí misma al Evangelio, porque es una doctrina que la Iglesia Católica ha enseñado desde los orígenes, y porque es además una cuestión de derecho natural, y lo que he dicho al comienzo del programa, el Papa no tiene potestad sobre el derecho natural porque procede de la naturaleza humana creada por Dios. Es un límite de la autoridad papal, y que Dios ha querido las distintas religiones como un enriquecimiento del ser humano, pues tampoco es así. Bueno, padre Moore, cierra tú. Lo dejamos aquí hoy, como insisto, como antes decía, como nos ha pillado a todos descolocados, ha sido imprevisto el fallecimiento del Papa Francisco,
pues no tenemos más tiempo, el padre Moore tiene que marcharse, yo también, no nos da tiempo a terminar este apartado. Bueno, podemos continuarlo si el padre Moore tiene a bien. Es muy interesante todo eso, es muy interesante todo eso, porque es único a la Iglesia Católica. Nosotros somos la única institución fundada por Dios, en primer lugar, y fundado sobre Pedro, fundado sobre un hombre. Quiero decir eso solamente al terminar. Yo una vez, más de una vez, cuando estaba leyendo en serio los evangelios, cuando tenía 20, 22, 3 años de edad, se me hacía muy curioso que nuestro Señor no eligió a San Juan de ser el sucesor suyo, ¿sí? El vicario suyo, vaya, no el sucesor, el vicario suyo, en lugar de Pedro. Juan, que siempre tiene el sobrenombre en el Evangelio, el discípulo amado, el amado del Señor. El amigo especial de Cristo. Y siempre se me hacía curioso, sobre todo porque escribí mi tesis sobre la amistad. ¿Sí? Entonces eso me interesaba mucho. Me interesaba mucho. Y se me hacía curioso que Cristo no eligió a San Juan sobre San Pedro. Y luego con el tiempo me di cuenta de que yo creo que escogió Pedro porque Pedro era muy necio, era más necio, era más su palabra era más firme. Y Juan, por el amor, tú sabes que el amor nos hace hacer muchas cosas. Cambiamos por el amor, tenemos más simpatía por esto, por el amor, y menos justicia cuando se requiere más justicia que misericordia, etcétera, etcétera. Vulnerables somos en el amor. Y Pedro no. Y también otra cosa que también es muy importante sobre la persona de Pedro y la llamada de Cristo de ser el príncipe de los apóstoles. Después de la resurrección, y entra aquí San Agustín, Cristo llama a Pedro y dice, Pedro, ¿me amas más que a estos? Tenemos un problema muy grande ahí. Hay dos verbos distintos. Ustedes en español pueden distinguir eso. En nosotros en inglés nada, no hay ninguna diferencia. Pedro, ¿me amas? Sí te amo. No dice eso. Pedro, ¿me amas? Y la respuesta es, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Por segunda vez. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. No está respondiendo a la pregunta, ¿eh? Por tercera vez, Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Qué diálogo tan fantástico, ¿eh? Cristo le está invitando a un amor noble, sacrificado de Dios, y él está ofreciendo solamente lo que tiene, un cariño. Pero finalmente, dice, los grandes santos durante la historia preguntaron, ¿por qué Cristo hizo esa pregunta 3 veces a Pedro? Dice, porque 3 veces lo negó, ¿verdad? Y dice San Agustín, no. Lo hizo 3 veces porque las primeras 2 no contestó. Sí. Ahora, Dios está invitando a Pedro a un amor y Pedro responde con un cariño. De nuevo, la segunda vez la misma cosa y al tercer vez baja al nivel de Pedro. Ok, ¿dónde estás tú, Pedro? ¿Me quieres? Sí, basta, es suficiente. Adelante. ¿Verdad? Pero es fantástico la figura de Pedro, es fantástico. Si hay esperanza, si hubo esperanzas para Pedro y están entre los grandes santos en el cielo, también hay esperanzas para nosotros. Eso es lo bello, y como vemos a Pedro como un hombre frágil, San Pablo lo corrigió, ¿sí? Y lo aceptó, esa corrección. Pero algunos están preguntando si este papa o el otro papa hay que corregirlo de algo que hizo. Ok, Pedro fue corregido y cambió antes de morir, cambió.
y declaró lo que era la verdad. En todo esto está el misterio. ¿Conoces un político que puede decir lo mismo, padre? En su vida. ¿Conoces un hombre famoso en la ciencia, en la filosofía, que nunca se equivocó en toda su vida, en cosas mayores? San Agustín, que al final de su vida escribe las retractaciones, dos tomos, las retractaciones al final de su vida. Y Imagínate, imagínate. Así es que démosle gracias a Dios por la figura de San Pedro. Démosle gracias a Dios por la misericordia que ha tenido con nosotros durante 2000 años de estar con nosotros en una forma humana, imperfecta, pero también divina y perfecta. Es una cosa bellísima. También me gustaría terminar esta sesión contigo dándole gracias a Dios por todo lo que hemos recibido por la fe cristiana, por la fe católica nuestra y por todos los papas de la historia. Y pedimos sinceramente por el descanso eterno del sumo pontífice Francisco, obispo de Roma. Que Dios le tenga en su reino y que desde el cielo, si esté en el cielo con la gloria de Dios, que nos ayuda y sigue defendiendo la iglesia aquí en la tierra por su intercesión. Padre, ya me voy porque hay otros peces que hay que pescar. Muchísimas gracias, Padre Moore. Insisto. Al contrario, a ti, es siempre un encanto, Como nos ha cogido esto de manera imprevista, la muerte del Papa, bueno, pues nos ha quedado algunos elementos por ver importantes, Padre Moore. Yo sé que tienes un horario de monje cartujo, de monje camaldulense, sé que tienes muchísimo trabajo y muchas peticiones, pero bueno, durante este tiempo próximo del cónclave, de preparación al cónclave y la elección del nuevo Papa, Dios mediante, pues yo te pediría que pudiéramos hacer otro programa. Tenemos ya tiempo. ¿Cómo no? Cuenta conmigo. Y acabamos. Es más que nada por cerrar esta sección sobre el papado, la institución del papado y la autoridad del Papa, porque si no nos quedamos un poco cojos. Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Basta que me digas cuándo. Ya. Estoy completamente a tus órdenes y a la orden de los auditores, a la audiencia, de verdad. Padre, que Dios te bendiga y te haga todo un santo. Soy tu monaguillo, bendíceme tú, bendícenos a todos. Al contrario, estoy aprendiendo tanto de ti, maestro. Bendícenos, por favor. Benedictio Dei omnipotente, Patris et Filii et Spiritus Sanctus, descende super vos et manet semper. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias, Pater. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Viva Cristo Rey.